La primera vez que pensé en acostarme con otro hombre fue el mismo día que mi marido encontró una nota en una caja de juguetes de nuestros hijos. Era 7 de enero, justo después de Reyes. Estábamos recogiendo los envoltorios y los juguetes cuando levantó una caja vacía y de su interior cayó una hoja doblada. ¿Esto qué es?, preguntó Marcos, mi marido, con una sonrisa distraída, como si esperara ver un dibujo de los niños o una lista de regalos escrita por error. Yo supe inmediatamente qué era. Reconocí el doblez, el tipo de papel, la letra. Pero lo más duro fue recordar exactamente qué decía. Porque esa nota, escrita a mano con tinta negra, era mía. Y no estaba dirigida a él. Le escribió una noche de diciembre, después de acostarme con Daniel por primera vez. No era una confesión. Era más bien una especie de desahogo. Un intento torpe de racionalizar lo que había hecho, como si ponerlo por escrito lo hiciera menos real. No sé si me arrepiento. Pero por primera vez en años, me sentí como una mujer, no como un mueble de la casa. No como madre, ni esposa. Solo mujer. Esa nota debía haberla tirado. Pero la guardé. La doblé y la metí en mi bolso, y debió acabar en la caja al limpiar el salón para la fiesta de Reyes. No era una carta de amor, ni un plan, ni siquiera tenía un nombre. Pero era más que suficiente para sembrar la duda. Y Marcos no era idiota. Se quedó mirando la hoja unos segundos, con esa ceja levantada que pone cuando sospecha algo. Me miró. Luego la volvió a doblar y la dejó sobre la mesa, como si dijera, vamos a fingir que esto no ha pasado, por ahora. Y yo fingí. Como llevaba semanas fingiendo. ¿Quieres saber cómo acabé allí, deseando a un desconocido mientras mi marido ordenaba juguetes de nuestros hijos? Sigue leyendo. Durante los días siguientes, Marcos no dijo nada sobre la nota. No la mencionó, no preguntó, no volvió a tocarla. Pero su forma de estar en casa cambió. No era algo que pudiera describirse con palabras claras, era más bien una especie de presencia distinta. Ya no era el mismo hombre que llegaba del trabajo, se quitaba los zapatos en la entrada y me lanzaba una mirada cansada pero tranquila. Empezó a llegar más tarde, con pasos más firmes, más decidido, y cuando cruzábamos miradas había algo en sus ojos que no estaba antes. No era furia, ni tristeza, era otra cosa, algo más peligroso, como una especie de cálculo. Me observaba. Se quedaba en silencio mientras yo hablaba. Me dejaba terminar mis frases como si no estuviera escuchando, pero lo estaba haciendo todo el tiempo. Lo supe porque de pronto empezó a repetir cosas que yo había dicho semanas atrás, como si las estuviera contrastando, revisando cada palabra. El jueves por la tarde se ofreció a recoger a los niños del colegio, algo que normalmente evitaba porque decía que el tráfico lo desesperaba. Me pareció raro, pero no pregunté. Volvió una hora después, sin los niños, y sin decirme una palabra, fue a la habitación, sacó una de las maletas de viaje del armario y la colocó sobre la cama. Me acerqué confundida. ¿Dónde están los niños?, pregunté, con una calma que no sentía. Con mis padres, respondió sin mirarme. Se van a quedar allí hasta el domingo. ¿Por qué? Porque necesito hablar contigo, dijo, y entonces me miró. Y esto no es algo que quiero que escuchen. Yo no dije nada. Sentí que el estómago se me cerraba. Él abrió la maleta, pero no metió ropa. Sacó una carpeta negra del interior, como si la hubiera preparado para una reunión, y la dejó sobre la cama. La abrió despacio y me mostró algo. Eran fotos. Daniel y yo entrando a un hotel. No eran recientes, eran de hace casi un mes, la primera vez que pasó. Otra hoja, esta vez impresa, era un resumen de mensajes capturados de mi correo, donde se leía claramente una conversación con él. Yo estaba desnuda en esas palabras.
Cada excusa, cada cambio de horario, cada pequeño desliz de los últimos días estaba allí, en ese pequeño informe de desastre. ¿Hace cuánto?, preguntó Marcos, sin levantar la voz. ¿Cuántas veces? No supe qué decirle. Pensé en mentir, pero estaba todo allí. Mentir ya no tenía sentido. Él ya sabía. Estaba haciendo preguntas solo por deporte, para ver si yo aún tenía la cara de negarlo. Me senté en el borde de la cama y no hablé. La habitación era un horno. ¿Qué te falta?, dijo entonces. Dímelo. ¿Qué te falta que yo no te haya dado? Y ahí me rompí. Porque esa era la pregunta que no quería responder. No era una cuestión de lo que faltaba. No era una carencia clara. No era que él no me cuidara, no me quisiera, no estuviera presente. Pero no era suficiente. Me sentía apagada. Me sentía invisible. Me sentía como una sombra que se movía por la casa cumpliendo funciones. Y Daniel, por idiota que suene, me devolvió la sensación de ser vista. No amada. Solo notada. Solo escuchada. Solo deseada. Marcos no entendía eso. Y yo sabía que si lo decía así, él lo iba a despreciar. Porque él era de los que piensan que amar es hacer lo correcto. Que si todo está funcionando, entonces todo está bien. No sé qué decirte, fue todo lo que salió de mi boca. Pues mejor que empieces a pensarlo, porque no vas a dormir en esta cama esta noche, dijo sin titubear. No me gritó. No lloró. No me insultó. Eso fue lo que más me dolió. Me trató como si yo ya no fuera parte de su vida. Como si yo hubiera dejado de ser su esposa en el momento en que escribí esa nota. Y tenía razón. Él ya no era mi marido desde antes. Y yo no fui su mujer desde el momento en que dejé de buscar su mirada en el desayuno. Esa noche dormí en el sofá del salón, sin mantas. Ni siquiera tuve el valor de llorar. Me quedé allí, mirando el techo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto sin darnos cuenta. Había perdido algo, y lo peor es que no estaba segura de querer recuperarlo. Al día siguiente, cuando me levanté, la carpeta ya no estaba sobre la cama. Y Marcos tampoco. Había salido temprano. En la cocina había una taza vacía y un mensaje en la pizarra blanca de la nevera. Pásate a recoger a los niños el domingo. Nada más. Nada menos. El sábado por la tarde, Marcos volvió a casa. Yo había pasado el día entero sin moverme del salón, sin encender la televisión, sin tocar el móvil, sin comer casi nada. Estaba esperando ese momento como si fuera una cita con un cirujano sin anestesia. Escuché la llave girar en la cerradura y me puse de pie. No por respeto ni por nervios, simplemente porque estar sentada me hacía sentir más expuesta. Entró con la misma calma que había mostrado el jueves, dejó las llaves en su sitio, colgó la chaqueta y caminó hacia la cocina. Yo lo seguí sin decir nada. Me apoyé en el marco de la puerta mientras él se servía un vaso de agua. Me miró una sola vez y luego bebió. ¿Tienes algo que decir?, fue lo único que dijo. Sí, respondí, y noté que la voz me salía más baja de lo que pensaba. Pues adelante, soltó, dejando el vaso en la encimera sin ningún apuro. Lo miré, intentando encontrar la forma de comenzar sin que sonara como un discurso ensayado. Pero todo lo que dije fue lo peor que podía haber salido de mi boca. No fue algo planeado, pasó. Marcos se rió, pero no fue una risa alegre. Era esa clase de risa que uno suelta cuando no sabe si golpear una pared o simplemente reventar por dentro. ¿Pasó? ¿Qué es eso, Clara? ¿Una caída? ¿Tropezaste y terminaste con la ropa interior en el suelo de un hotel? No empieces con ese tono, le advertí, pero ya sabía que todo iba a explotar.
¿Con qué tono quieres que hable, Clara? Con el mismo que uso cuando le explico a los niños por qué mamá no va a venir a la cena familiar. Con el tono de hombre cornudo que tiene que fingir que su mujer está con una amiga mientras se acuesta con otro. No los mezcles a ellos, intenté frenar lo inevitable. Ah. Pero sí los metiste tú. Cuando decidiste convertirte en otra persona a escondidas. Cuando preferiste hablar con ese tipo antes que conmigo. Cuando metiste una nota en una caja en esta casa, Clara. Esta casa, donde viven mis hijos. Yo no podía respirar bien. No porque me faltara aire, sino porque todo lo que me decía tenía razón y aún así me estaba haciendo sentir como si yo fuera una desconocida que había invadido su espacio. Pero no me iba a quedar callada. ¿Y tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando te hablaba y no me escuchabas? ¿Cuándo me iba a dormir sin una sola caricia tuya? ¿Cuándo tenías más relación con el ordenador que conmigo? No me vengas con eso. No vas a justificar una infidelidad con un me sentía sola. Si estabas tan jodidamente sola, hablas, reclamas, gritas, lo que sea. Pero no te follas a otro y luego esperas comprensión. No fue solo sexo, dije, con el corazón desbocado. Ah, perfecto, mejor aún. Fue emocional también. Genial. Gracias por la aclaración, dijo y luego se quedó en silencio unos segundos. ¿Lo amas? No, respondí de inmediato. ¿Y a mí? Preguntó. Pero esta vez no gritó. Ni siquiera se molestó en endurecer la voz. Y esa pregunta me cayó como un peso seco en el pecho. Porque la respuesta no era inmediata. No era sí. No era no. Era o no lo sé que jamás debía ser dicho en voz alta. Así que me quedé callada. Él lo entendió todo. Vale, dijo, y dio un paso hacia mí. Entonces escucha bien esto. No vamos a seguir como si nada. No voy a compartir la cama con alguien que tiene dudas de si me ama o no. No soy un imbécil que se aguanta las cosas por los niños. No soy ese tipo de hombre. Si quieres a ese tipo, búscalo. Pero a mí me respetas, por lo que soy y por lo que te di. ¿Entiendes? Sí. Tú no te das cuenta del daño que has hecho todavía. Estás en esa fase de me liberé o necesitaba sentirme viva o alguna otra mierda que seguro leíste en alguna serie o que te dijo ese cabrón. Pero te aviso, Clara, esto no se va a arreglar con lágrimas ni con cenas incómodas ni con terapias. Esto lo destruiste tú. Y yo aún no decidí si me voy o si te echo, pero eso lo vas a saber muy pronto. Y se fue a su despacho, cerrando la puerta. Yo me quedé allí, apoyada en el marco de la cocina, sin saber si correr tras él o desaparecer del mapa. Lo había perdido. Y, aunque aún estaba en la misma casa, ya no tenía espacio allí. El lunes por la mañana, cuando Marco se fue temprano a trabajar, me quedé en casa, sola, intentando poner algo de orden en mi cabeza. Me había propuesto hablar con él esa noche, sugerir una pausa para que los dos pensáramos con calma qué queríamos hacer con el matrimonio, pero cuando él regresó, las cosas no fueron como imaginaba. No entró saludando ni preguntó cómo estaban los niños. Llevaba una expresión tan neutra que resultaba más inquietante que el enfado. Se acercó al comedor, dejó un sobre la mesa y dijo sin mirarme, «Aquí tienes». Yo lo abrí sin decir una palabra. Dentro había un listado impreso con el desglose de nuestras cuentas bancarias, una nota manuscrita que decía, «Ya hablé con el abogado. Separación de bienes inmediata. Puedes quedarte en la casa, pero la custodia será compartida». Al principio no entendí si era una amenaza o una decisión tomada. Me costó reaccionar. Lo seguí hasta la cocina. ¿Estás diciendo que ya está decidido? No lo estoy diciendo, lo estoy haciendo, respondió sin molestarse en levantar la voz.
No pienso quedarme a ver cómo sigues con tu vida como si no hubieras destrozado la mía. ¿Esto es tu venganza? Esto es justicia, me soltó, y su tono fue tan seco que por un momento me hizo sentir como si yo fuera una desconocida con la que simplemente había cerrado un trato. Durante los días siguientes, Marcos se encargó de mover todo con una precisión quirúrgica. En el trabajo pidió licencia para trabajar desde casa y empezó a montar una oficina en el cuarto de invitados. Me pidió que durmiera en la habitación de Julia, nuestra hija menor, mientras él se quedaba en la matrimonial. A los niños no les dijo nada aún, pero yo sabía que no tardaría mucho. No lo hacía por protegerme a mí, sino por no destrozarles la imagen del padre tranquilo y equilibrado que tanto esfuerzo había construido. Lo más brutal llegó el viernes por la tarde. Estaba cocinando para los niños cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con los padres de Marcos, su hermana y su cuñado, todos con cara de circunstancias. Me apartaron sin decir una palabra y entraron como si ya supieran lo que iban a hacer. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz baja. Su madre se acercó a mí con una sonrisa falsa, de esas que duelen más que un grito. Venimos a buscar algunas cosas de Marcos. Y a hablar con los niños. Marcos nos pidió que estuviéramos aquí porque va a decirles la verdad esta noche. Ya es hora de que sepan quién eres de verdad. Fue como una bofetada. No solo estaba dolido, estaba organizando una exposición pública de mi error. Quería que todos supieran. Que quedara claro que él era la víctima, que yo era la mujer que lo traicionó, que había destruido la familia. Esa misma noche, cuando los niños llegaron del colegio, Marcos los sentó en el salón con toda su familia delante. Yo no tenía ni voz ni lugar. Escuché desde la cocina como les explicaba, con una tranquilidad que daba miedo, que mamá había tenido una aventura y que aunque eso dolía, él iba a estar con ellos pase lo que pase. Julia rompió a llorar. David se encerró en su cuarto. Y yo me quedé allí, en silencio, sabiendo que el daño que había hecho no tenía arreglo, pero también sintiendo que Marcos no estaba ayudando a repararlo. Solo estaba asegurándose de que todos me vieran como la culpable sin matices. Lo peor vino después. El domingo por la mañana, mientras aún intentaba encontrar palabras para explicarles a los niños que no todo era tan blanco y negro como parecía, recibí una notificación en mi correo. Era una solicitud de cambio de dirección en el banco. Marcos había movido su nómina a una cuenta nueva, había cancelado las tarjetas secundarias que yo usaba y había solicitado la eliminación de mi acceso a las cuentas compartidas. No me avisó. No discutió. Simplemente me borró. Me dejó el refrigerador lleno para los niños, y hasta una hoja con números de emergencia y citas médicas pegada con imán en la nevera. Pero para mí, nada. Ni un euro. Ni una conversación. Solo un corte limpio. ¿De verdad crees que esto ayuda a alguien?, le pregunté esa noche, mientras él se servía un café como si fuera cualquier lunes. Yo estoy ayudando. A mí, a mis hijos, a que vivan sin esta mierda, contestó sin siquiera mirarme. Lo estás haciendo por rencor, no por justicia. No me des lecciones tú, Clara. No después de lo que hiciste. ¿O ahora me vas a explicar moral? Y ahí entendí que su objetivo ya no era arreglar nada. Era castigarme. Quería que sintiera en carne propia la humillación, la soledad, la desesperación que él sentía cuando encontró esa nota. Y no lo culpo. Pero no estaba preparada para soportarlo así, con esa frialdad quirúrgica, con esa eficacia brutal. Él no estaba gritándome, no me estaba insultando, no rompía nada. Solo estaba demoliéndome desde adentro, pieza por pieza, con una precisión que no dejaba espacio para responder. Pasaron 5 días desde que Marcos movió el dinero, los mismos 5 días que tardó en dejar de dirigirme la palabra por completo. No respondió cuando le pregunté por los horarios del colegio,
No contestó cuando intenté pedirle que habláramos, ni siquiera me miró cuando le serví el café por costumbre el jueves por la mañana. Cada palabra que intentaba decirle se estrellaba contra un muro. Los niños me hablaban lo justo, sin hostilidad, pero con una distancia que nunca había sentido antes. Julia me abrazaba sin fuerza y David solo decía vale o ya, como si se estuviera entrenando para vivir sin necesitar mi voz. La casa se volvió un lugar donde yo solo existía como presencia física, como un mueble más que se movía por inercia. El viernes por la noche, cuando los niños ya dormían y él aún estaba en el salón con su portátil, me senté frente a él sin esperar permiso. Necesito que hablemos. Marcos no cerró el ordenador, pero me miró. Por primera vez en días, me miró directamente. Habla tú, yo ya dije lo que tenía que decir. No puedo seguir así, le dije, midiendo cada palabra. Esto de estar viviendo juntos sin hablarnos, con los niños en medio, no es sano para nadie. Ah, ¿ahora te preocupa lo sano? Dijo con una risa breve y sin gracia. Sí, me preocupa. Porque estoy intentando entender en qué momento dejamos de tener una oportunidad, si es que la tuvimos alguna vez después de lo que hice. Y quiero saber si de verdad quieres que terminemos esto de forma oficial o si hay algo que aún se pueda salvar. Marcos dejó el portátil a un lado y se recostó en el sofá como si le acabaran de plantear una pregunta de un examen. Me observó unos segundos. ¿Salvar qué, Clara? ¿Qué es lo que quieres salvar exactamente? ¿Una rutina en la que tú estabas tan desconectada de mí que preferiste meterte en la cama con otro? ¿Una familia donde los niños se están enterando por terceros de que su madre tuvo una aventura? No es por justificar nada, pero todo esto fue consecuencia de algo que venía mal desde hace mucho. Y yo no lo supe decir a tiempo. No supe gestionarlo. No. No es eso. Lo hiciste porque pudiste. Porque pensaste que no me iba a dar cuenta. Porque te confiaste. Y porque, aunque ahora estés llena de culpa, en ese momento no pensaste ni en mí, ni en los niños, ni en nadie más que en ti misma. Lo sé, respondí, y me costó más de lo que pensé admitirlo. Entonces, ¿qué esperas? Que después de todo esto me quede, me recupere y sigamos como si solo hubieras perdido la cabeza por un mes? Preguntó, sin subir la voz, pero con una tensión en el cuerpo que me decía que cada palabra le estaba costando contenerse. ¿Crees que voy a olvidarlo? ¿Que alguna vez voy a poder acostarme contigo sin preguntarme si preferirías estar con él? No estoy pidiendo que lo olvides. Estoy preguntando si podemos tener otra oportunidad. Aunque sea para hablarlo con alguien, con ayuda. No quiero rendirme sin haber intentado arreglarlo. Marco se pasó la mano por la cara y suspiró. No como un gesto de cansancio, sino como quien se prepara para decir algo definitivo. Yo ya me rendí, Clara. No es que no te quiera. Es que ya no puedo quererte de la misma manera. Cuando leo lo que escribiste en esa nota, cuando veo las imágenes de ustedes dos entrando a ese hotel, cuando recuerdo cada momento en que fingiste que todo estaba bien mientras lo veías a escondidas, me doy cuenta de que esa versión tuya ya no existe para mí. Y por mucho que intente perdonarte, lo que destruiste no se puede reconstruir sin que todo huela a mentira. No quiero que esto acabe con nosotros, dije con la voz quebrada. Me equivoqué. Lo sé. Pero yo no lo hice porque te odiara o porque buscara reemplazarte. Fue un error, enorme, estúpido, pero fue un grito por algo que no supe pedirte. Y yo no soy un hombre que se queda a vivir en los gritos de otros, Clara. No me importa si fue con amor, con rabia o con vacío. Fue una decisión. Tú la tomaste. Yo solo estoy tomando la mía ahora. Nos quedamos en silencio varios segundos. Yo sabía que ya estaba dicho todo. Que por mucho que insistiera, por mucho que llorara, nada iba a cambiar lo que él sentía. Pero necesitaba decir lo último.
¿Qué va a pasar ahora? La separación legal va a seguir su curso. Podemos hablar con los abogados y definir el tema de la casa. Yo me voy a ir a un piso cerca de aquí, no quiero que los niños cambien de colegio ni que pierdan estabilidad. Custodia compartida. Ellos van a necesitar tiempo, y tú también. Y si te queda un poco de dignidad, no vas a meter a nadie más en sus vidas por un buen tiempo. Y menos a ese. Asentí. No podía decir nada más. Él se levantó del sofá, volvió a su portátil y lo abrió como si esa conversación no hubiese ocurrido. Me quedé sentada, sintiendo que había terminado un capítulo, uno largo y duro, y que lo que venía ahora no era reconstruir, sino sobrevivir. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación con Marcos. Cada día fue una mezcla de tareas automáticas, silencio incómodo y conversaciones forzadas con los niños, que aunque no sabían todos los detalles, entendían perfectamente que algo irreversible había ocurrido. Julia me miraba con la misma expresión que se le pone cuando algo le duele pero no quiere mostrarlo, y David apenas cruzaba palabras conmigo fuera de lo necesario. No me gritaban, no me juzgaban directamente, pero yo podía ver en sus ojos que ya no era la madre que conocían. Desde que Marcos se fue al piso nuevo, la casa se sentía menos tensa, pero también más vacía. La calma no era alivio, era solo la ausencia de conflicto visible. La separación oficial ya estaba en marcha, los papeles se firmaron en silencio, sin discusión, sin abogados en guerra, solo 2 personas que sabían que no había nada más que discutir. Lo que más me dolió no fue el fin del matrimonio, sino cómo terminó, sin una escena final, sin un cierre que doliera abiertamente. Fue una despedida disfrazada de trámite, fría, rápida, práctica. No volví a hablar con Daniel. No porque él me lo pidiera ni porque yo se lo advirtiera, simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiese existido. No contestó mis últimos mensajes, no volvió a escribirme. Supongo que entendió que yo ya no tenía nada que ofrecerle. No lo odio. No lo culpo. Pero su ausencia confirmó algo que no quería aceptar, que nada de lo que viví con él valía lo que perdí después. Fue una sacudida breve que destrozó una estructura entera. No había belleza en eso, solo error. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, Julia se acercó y se quedó parada en la puerta sin entrar. Me miró sin moverse y me preguntó con una calma que me descolocó. ¿Te vas a casar otra vez? No supe qué decirle al principio. Pensé en reírme para desviar la conversación, pero vi en su rostro que no era una pregunta ingenua. Era una prueba. Quería saber si yo había entendido algo. Respiré hondo y respondí lo más honesto que pude. No. No creo. ¿Por qué no? Insistió. Porque no estoy buscando arreglar lo que rompí con otra persona. Ahora mismo solo quiero que tú y David estéis bien. Ella se encogió de hombros, como si no esperara una respuesta distinta. Pero al irse, me dijo algo que no olvidé. No sé si te perdono todavía, pero quiero que sepas que te sigo queriendo. Fue la primera vez que lloré sin esconderme desde que todo empezó. Lloré sentada en el suelo del pasillo, sola, sin testigos, sin dramatismo, solo con una mezcla rara de dolor y alivio. Ya no esperaba que Marcos volviera. No estaba esperando perdones ni nuevas oportunidades. Pero escuchar esas palabras de mi hija me dio una especie de espacio para empezar a respirar sin culpa constante. Ahora paso mis días entre el trabajo y la casa. No hay nadie más. No tengo planes de volver a salir con nadie ni ganas de armar una vida nueva con otra pareja. Lo que hice me cambió, pero no como creí que lo haría. No soy más fuerte. No soy más libre. Solo soy más consciente. Aprendí que el deseo no compensa la pérdida, que la conexión momentánea no vale la pena si se construye sobre la mentira, y que no importa cuánto te convenzas de que algo ya estaba roto,
Eso no justifica ser tú quien lo termine de romper. Marcos no volvió a hablarme más allá de lo estrictamente necesario para la coordinación con los niños. No es cruel, no me maltrata, no me insulta. Pero ya no me mira como antes. Y no me refiero al amor, porque eso se fue hace tiempo. Hablo del respeto. Esa última parte fue la que no supe cuidar. Yo rompí algo que no se puede remendar con disculpas ni con buenas intenciones posteriores. El respeto que alguien tiene por ti es lo más frágil que existe cuando lo pones a prueba. Y yo lo rompí. No me arrepiento de estar sola ahora. Me arrepiento de no haber dicho lo que sentía cuando aún había tiempo para hacerlo bien. Me arrepiento de haber confundido el silencio con resignación y de haber elegido la vía más destructiva para salir de ese vacío. Si pudiera volver atrás, no cambiaría mi necesidad de sentirme viva. Cambiaría la forma en que la busqué. Quizá algún día Marcos encuentre a alguien. Y si lo hace, ojalá sea una persona que lo escuche, que lo mire, que no lo dé por sentado. Y si yo algún día vuelvo a sentir algo por alguien, espero ser lo bastante madura para hablar antes de actuar. Pero por ahora, esto es lo que hay. Una mujer que se equivocó, que perdió, y que aprendió por las malas que no todo error tiene arreglo. Y eso, aunque duela, es lo que hay.